Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio, contentos de poder encontrarnos con ustedes nuevamente en esta hora. Gracias por ser parte de esta gran familia de Radio Amanecer y qué bueno poder contar con su presencia, con su audiencia, con su atención, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la Biblia. De verdad que nos gozamos cada día al ver los mensajes que Dios tiene para con nosotros, disfrutar de este maravilloso Evangelio de Juan, que estamos ya en la lección número 8, ya en el último día de esta lección, y estamos contentos que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Pastor Matos, que Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, pastor. Dios ha sido bueno con nosotros. Durante esta semana hemos crecido en este estudio y hemos visto también, escuchado testimonio, cómo Dios también ha ido bendiciendo la vida de nuestros radios oyentes. Así es, pastor. Vamos a orar en este momento para luego iniciar nuestro estudio correspondiente a este día. Amado Dios y Padre, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos infinitamente por tu amor. Te agradecemos por tu cuidado. Te agradecemos por cada cosa que nos has dado, Señor. Gracias por las situaciones que nos vienen, de las cuales podemos aprender tantas lecciones. Te pedimos que nos llenes de paciencia, que nos permitas colocar nuestra mirada en ti y ahora de forma muy especial que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, hoy es el día en que todo el mundo deberíamos sabernos el texto de memoria. Me refiero a Juan 5:36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Esa parte la repetimos muchas veces. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Repito el texto, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Una semana interesante, pastor, estudiando la lección correspondiente al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y precisamente todo el enfoque de la lección tiene que ver cómo hay textos del Antiguo Testamento que señalan con claridad qué tendría que hacer el Mesías y cómo esas acciones del Mesías se cumplen perfectamente en la persona de nuestro Salvador Jesús. Decíamos también, pastor, que la Biblia es una unidad completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Podemos darnos cuenta que los textos que encontramos en el Nuevo Testamento y acerca del ministerio de Jesús ya tenían su predicción en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Es lo que algunos eruditos han llamado como la intertextualidad. Es la relación de un texto con otros textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en esa interrelación, en esa intertextualidad, está lo que es la cita, lo que es la alusión y está lo que es el eco. Tanto Julia Kristeva como también J.B. Kell, un interesante erudito, y otros escritores han hablado acerca de esta interrelación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos ver también que estos eruditos presentan cómo se respetó la fidelidad que el escritor original tenía y cómo el que cita o el que está tomando una referencia de estas declaraciones del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento, específicamente durante el ministerio de Jesús. Pero no solamente en el ministerio de Jesús, sino también con las profecías escatológicas que tienen que ver con acontecimientos futuros que están también presentados en el Nuevo Testamento. Bueno, pastor, hablamos durante esta semana acerca de cómo las señales y de cómo las obras y prodigios que hizo Jesucristo fueron
utilizadas y realizadas en una relación estrecha con el Padre. Cristo vino a mostrarnos al Padre. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino como Dios encarnado bajo una sumisión del Padre. Reiteramos que Cristo vino como un segundo Adán, como presenta el apóstol Pablo. Él vino a vencer donde Adán fue vencido. Y él no podía utilizar herramientas a las cuales Adán no tenía acceso. Por eso Cristo no usa nunca su divinidad para su provecho, sino que él siempre depende del Padre. Por eso él vivía en completa dependencia del Padre. Y él decía: el Padre está en mí como yo en el Padre. O sea, había una relación completamente clara, una relación de unidad entre ellos en el ministerio que Jesús vino a realizar en la tierra. Esto es muy importante y determinante para que podamos entender el tipo de vida que Cristo vivió en la tierra y en la manera que vivió en dependencia estrecha con su Padre Celestial. Reiteramos, Cristo es Dios. Es igual al Padre. El Padre no es mayor en poder que el Hijo o mayor en poder que el Espíritu Santo. Ni ninguno es más poderoso que el otro. Son todos poderosos. Es Dios, para que entendamos esto. Ahora, en la encarnación de Jesucristo, Cristo se sujeta al Padre y vive en estrecha relación con el Padre en su ministerio terrenal. Es un elemento que se da claramente en la Biblia, tanto el elemento de su igualdad con el Padre, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo una misma cosa somos, son expresiones que Jesús dice, pero también él dice: el Padre es mayor que yo, por ejemplo, en el contexto de su humanidad. Y hay que entender esto en esas revelaciones que hace nuestro Salvador acá en nuestro mundo. Ahora, sus señales, los prodigios que Cristo realiza en la tierra, tienen el objetivo precisamente de mostrar que Él es el enviado de Dios a la tierra, señalar que Él es el Mesías prometido y obviamente también señalan que Él es divino, porque nadie puede hacer las señales que Él hacía si Dios no estuviera claramente con Él y el poder de Dios no estuviera obrando en Él en favor de los demás. Note que los milagros que Cristo hace son realizados precisamente para obrar sanidad en los demás, no para su beneficio, sino para beneficio de otros. Y eso pudimos verlo en esa lección de escuela sabática. La autoridad de las Escrituras, estuvimos también analizando esta importante lección para el lunes 18 y en esta lección pudimos ver cómo Jesús enfatiza la importancia que tiene estudiar las Escrituras y les hace ver a los líderes religiosos que ellos, aunque dicen escudriñar y entender las Escrituras, estas estaban señalando el testimonio de vida que Él vino a cumplir, como realmente lo hemos visto en el texto que hemos memorizado durante esta semana. Pero estos estaban más afanados en las letras de las Escrituras que en el espíritu de la misma. Usted puede leer la Escritura, pero si ésta no lo conducen a Jesús y a un cambio, una transformación de pensamiento, de vida, que realmente es lo que anhela, entonces es ineficaz la lectura de la Biblia, ya que estas son capaces de penetrar y partir los tuétanos, las coyunturas y transformar al hombre a la semejanza de Dios, devolverle al hombre esa semejanza que el pecado le arrebató. Las Escrituras tienen una autoridad porque vemos realmente el cumplimiento de ella en la vida de Jesús y es lo que también Él en esta lección nos presenta en el estudio. Ellas dan un fiel cumplimiento a todo lo que está profetizado y escrito acerca de mí, de cómo habría de vivir y cómo habría de venir a cumplir lo que de mí fue dicho y establecido. Tristemente, todo lo que fue profetizado se cumplió, pero los líderes no se percibieron de que realmente en Jesús estaban cumpliéndose cada una de estas cosas. Y eso lamentablemente llevó a rechazar a la persona de Jesús. Hoy nosotros que estamos escudriñando las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nosotros hoy debemos permitir que esa lectura, que esa Escritura nos lleven a reconocer los tiempos y saber entonces el momento crucial de la historia que nos ha tocado vivir y estar viviendo acorde a esa revelación que Dios nos ha dado y lo que Él anhela que haya en nuestro carácter y en nuestro corazón. Es interesante, pastor, saber que la Biblia tiene la distinción de ser el bestseller de todos los tiempos. Es el libro más vendido.
Yo mencionaba ese día cuando comentábamos acerca de la autoridad de la Biblia, de cómo cuántos mártires murieron para que la Biblia tengamos acceso hoy por hoy en nuestras manos. Es el libro más traducido del mundo, la Biblia. Varios libros individuales de las Escrituras han sido traducidos a más de 2.932 idiomas diferentes. El Nuevo Testamento completo está disponible en 1.333 idiomas. La Biblia completa ha sido traducida a 553 idiomas. O sea, estamos hablando que es el libro más popular. Es el libro que más personas tienen en sus casas. Hoy como nunca se propaga el mensaje de Dios a través de la Biblia. La gente tiene Biblia en su casa. Pero a pesar de eso, querido amigo, es el libro menos leído, pastor. La gente lo tiene en la casa, pero no lo lee. Mucha gente tiene la Biblia abierta en un salmo, el Salmo 91 en la casa. Como que eso tiene algún tipo de importancia. Quiero que sepan que eso no vale nada abierto. La Biblia tiene poder cuando se lee, cuando se interioriza, cuando se comprende. No es un asunto de tenerlo en la casa y decir, yo tengo una Biblia en mi casa, que usted nunca ha leído, que usted nunca ha abierto. Usted necesita sacar un tiempo para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. En el viernes, el autor hace una pregunta que quería comentar el día martes, pero el tiempo no me lo permitió. Pero acá se dice, en la cuarta pregunta para dialogar, el autor escribe, ¿qué debería enseñarnos tu respuesta a la pregunta final del lunes acerca de la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué debemos rechazar cualquier cosa que ponga en duda la autoridad final de las Escrituras? Así que bueno que vuelven a tomar esa pregunta del lunes. Y aquí sí quiero dedicar un momentito, pastor, precisamente a los asedios que tiene la palabra de Dios hoy. En el tiempo de Wycliffe, la pretensión contra la Biblia no era sutil. Era una abierta oposición a que la gente común tuviera la Biblia. O sea, en toda la Edad Media, la Biblia era un libro prohibido, salvo que tú fueras un sacerdote. Si no, era un libro prohibido. O sea, la gente común no podía tener acceso a la palabra. Ese ya no es un problema hoy. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que el problema de hoy no es que no tenemos acceso a la Biblia. Todo el que quiera tener acceso a la palabra de Dios, la tiene. Todo física y ahora por todos los medios. Como quiera, pastor. Usted puede tener ahí en su celular una múltiple cantidad de versiones de la Biblia. La puede tener en papel a un precio muy barato. Puede ir a una iglesia adventista y pedir una Biblia. Alguien se la va a regalar. O sea, hay Biblias por todas partes. Ese no es el problema hoy. El ataque es más sutil, pastor. Y yo me voy a detener en dos cosas que entiendo que son ataques que la palabra de Dios está sufriendo fuertemente en este momento. Lo primero es el tema de la alta crítica. Si usted tiene el libro auxiliar que comenta la escuela sabática, usted notará que el autor dedica un momento para hablar del tema del crecimiento de la alta crítica, que se hizo muy popular en el siglo XIX, siglo XX. Hoy por hoy la mayoría de teólogos, hay una enorme cantidad de teólogos liberales que obviamente su razonamiento es de la alta crítica. Y aunque no tenemos el tiempo aquí para esbozar todo el tema de la alta crítica, yo solamente voy a hacer referencia a algunas cosas rápidas. ¿Qué enseña la alta crítica? Bueno, en primer lugar, la Biblia se sujeta al lector, no el lector a la Biblia. O sea, en la alta crítica, quien va a la Biblia, le va a decir a la Biblia en qué él va a creer. No cree en la autoridad bíblica, sino que el lector le impone la autoridad a la Biblia y la sujeta a lo que él considera según la razón. El tema del raciocinio es prominente. Me explico. Hay elementos en la Biblia que obviamente no se pueden comprobar, porque un milagro no se comprueba, un milagro se cree. O sea, usted no puede llevar a un laboratorio un milagro. Es sencillo. De repente yo voy al médico y tengo cáncer. Y todo apunta a que tengo un cáncer. Y de repente yo oro a Dios y Dios me sana del cáncer. Y a la semana siguiente voy al médico. Me hacen las pruebas y ahora no tengo cáncer. ¿Cómo usted prueba eso? O sea, no hay ningún elemento científico que usted pueda utilizar más que lo que acabo de decir, claramente. O sea, antes tenía, ahora no tienes cáncer. Es un milagro. Pero no hay una prueba per se que usted pueda señalar de cómo usted se sanó. Dios hace el mundo en 7 días.
No hay un elemento que usted pueda comparar el tema de la creación. No hay un elemento comparativo. Es un hecho único. El diluvio del libro de Génesis 6, 7 y 8. Ese diluvio fue un hecho puntual y único, Pastor Matos. Usted no puede repetirlo. Es un evento único. Entonces la alta crítica dice, de Génesis 1 a Génesis 11, eso es mito. Eso es ficción. Eso no es cierto. Es simplemente el folclore judío. Y quitan esa parte de la Biblia y no la consideran como autoridad, sino como un cuento. Eso hace la alta crítica. Y es un problema, Pastor Matos, que enfrenta la palabra de Dios hoy. No tenemos el tiempo acá, pero hay muchas otras secciones de la Biblia que la alta crítica descarta. Es bueno que podamos tener una visión amplia de la palabra de Dios y entender cómo el error se disfraza. La segunda cosa es que mucha gente ha llegado a entender y a enseñar que la Biblia es solamente para eruditos. O sea, que usted necesita ser un erudito para entender la Biblia. Que usted necesita saber griego y hebreo para entender la Biblia. Que usted necesita tener un conocimiento hermenéutico preciso para entender todo lo que está en la Biblia. Mentira, mentira. La Biblia Dios la escribió para nosotros, para que el común la entienda. O sea, usted puede ir a la Biblia y leerla y usted va a entender lo que necesita para salvarse allí. Sin que usted sea un teólogo, sin que usted sepa hebreo y griego y arameo. Usted puede ir a la Biblia y entenderla. Esa versión que tiene en español, léala en oración en el nombre de Jesús. Y eso que usted no comprende, Dios se lo va a permitir comprender. Y eso que no entendemos, Dios lo puede hacer. Santiago 1, 5 y 6 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las olas del mar, arrastrados por el viento y echados de una parte hacia otra. Así que vaya a la palabra y léala en oración, y Dios tendrá un mensaje que darte a ti. Muy bien, la palabra de Dios nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejemos que esa lámpara, que es la santa palabra de Dios, nos ilumine, nos guíe, nos conduzca y que podamos transitar por este turbulento mundo en el cual vivimos seguros en nuestro Señor Jesucristo y en la revelación que Él ha hecho de sí mismo en las Escrituras. Estuvimos estudiando esta semana esas profecías que dejaban de manera clara y marcada lo que se decía de la persona de Jesús, de su ministerio y de la obra que venía a realizar. Y en cada texto que pudimos leer nos dimos cuenta realmente que estaba en consonancia con lo que se había dicho, con la vida que Jesús vino a vivir a esta tierra. En todo ámbito, cada aspecto, cada texto nos habló acerca del ministerio de Jesús. Es por eso que Jesús se pronunció en favor de las Escrituras. No solamente en Mateo 5, 39, sino en los hechos que hablaban y ejemplificaban lo que Él venía a realizar. A primera vista parecía innecesario que Él hiciera esto, pero realmente así lo hizo. Y todo el que creía en las Escrituras pudo darse cuenta que éstas hablaban de su ministerio y de la obra que Él vino a realizar. Sin embargo, Él lo mostró en cada aspecto y muchos aceptaron y creyeron, pero otros rechazaron las verdades que Él había venido a revelar acerca de su obra y de su ministerio. Es por eso que en la parte del martes nos indica en la guía de estudio los textos de Juan capítulo 1, 23 en relación con Isaías 40, Juan 2, 16 en relación con el Salmo 69. Cada uno de estos textos hablan acerca de la obra que el Mesías vendría a realizar en esta tierra. Muy bien, pastor, y hablábamos precisamente de toda esta comprobación bíblica y todo este cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, de cómo esclarece el plano mesiánico de nuestro Salvador Jesucristo y de cómo en Él se cumplen en detalles cada una de estas profecías que la Biblia presenta. Algunas Cristo mismo la provocaba
porque obviamente Él vino para cumplir esas cosas. Él vino con un cronograma de cosas que debía hacer. Es como que nació con una hoja de señalamientos de cosas precisas que debía cumplir. Y Cristo las cumplió. Y no solamente las cumplió en esa forma directa de Él provocarlas, sino que se cumplían aún cuando Él no las provocaba, porque era el Mesías. Él entró en el pollino porque buscó un pollino y se montó en él, obviamente. Y entró en Jerusalén y recibió la gloria que nunca antes había recibido en cuanto a su humanidad se refería aquí en el plano terreno. Pero lo permitió porque la profecía decía que debía cumplirse. Pero toda la gente le aclamaba Hosanna al hijo de David. Y lo hacían precisamente porque la profecía decía que esto debía cumplirse de esa manera. Usted lo ve en la crucifixión de cómo no parten sus ropas. Usted lo ve en la crucifixión de cómo no rompen sus huesos, aún estando muertos. Porque era un elemento de la profecía. O sea, en Cristo se cumple lo que la profecía enseña. Quiera Dios que toda persona que nos escucha pudiera reconocer a Jesús como el Mesías. Quiera Dios que si alguna persona judía nos escucha, que hay personas judías que aún no creen que el Mesías ha llegado, pudieran ver en el Antiguo Testamento cómo se cumple en Jesús cada una de estas profecías y que podamos sacar esa cosmovisión equivocada de nosotros en el nombre de Jesucristo y pudiéramos ver en Jesús el Mesías prometido, que vino como el siervo sufriente, dice Isaías 53, que padeció y murió, pero que también resucitó y que ahora vendrá con todo poder y autoridad y todo mundo será sometido a sus pies y establecerá de una forma física y contundente ese reino eterno. En palabras de vida del gran maestro nos dice en la página 79, cual tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban reveladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaban atesorados todo conocimiento le estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos la oscurecieron para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que Él era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Y ellos vieron que si recibían a Cristo tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron las más concluyentes evidencias de que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo Jesús. Estos profesaban creer en la Escritura del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron las dádivas más grandes que el cielo pudo darle en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Poderosa declaración, mi líder. En la lección del jueves, pastor, vimos el concepto desde arriba y desde abajo. En Juan 8:23 Jesús dijo, hablando con los fariseos precisamente en este diálogo que se produce acá en el capítulo 8, Jesús le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y ese día, pastor, hablábamos un poquito acerca del tema de las apariencias, de cómo los fariseos lamentablemente habían forjado todo un concepto doctrinal basado en el plano externo, nada en cuanto a su interior. Y recuerden que la obra que Dios quiere producir en ti y en mí no tiene tanto que ver con un tema físico, sino con un tema espiritual. El Señor quiere cambiarnos desde adentro y cuando nos cambia desde adentro se ve en lo exterior. O
sea, cuando yo soy transformado por la gracia de Dios, entonces yo en mi interior, en mi exterior, voy a mostrar lo que soy. La gente verá una paz que está por encima de todas las cosas. La gente verá que mi hablar es distinto. La gente verá que mi comportamiento es diferente. Pero no podemos estar buscando cambiar el exterior de la gente cuando el interior está podrido. Es un cambio interno lo primero que Dios quiere hacer en nosotros. Y esta gente lamentablemente eran de este mundo cuando Dios nos invita a poder avanzar, a poder crecer, a poder salir de este plano terreno. Y no me estoy hablando que yo no habite en la tierra, esa no es la idea. El punto es que en esta tierra de pecado yo pueda aprender a vivir como que estoy en el cielo en el nombre de Jesús. Ese cambio lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones. Permitamos que sea una realidad hoy en nuestra vida el cambio que Dios quiere y anhela hacer en cada uno de nosotros. Meditando en eso, te invito para que oremos en este momento. Padre bueno, gracias por permitirnos estudiar esta lección durante esta semana, que ha sido enriquecedora y de bendición para cada uno de nosotros. Cumple tu propósito en nuestra vida y danos el entendimiento necesario para vivir acorde a lo que tú pides de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.